10 minutos para as 11 da noite. Miguel Ángel Bastos, moi boa noite. Moi boa noite. Don Ernesto Sánchez Pombo, moi boa noite. Xesús Luis Barreiro, boa noite. Hola, boa noite. Tuco Cerviño, boa noite. Boa noite. Algúnha impresión do que acabamos de escoitar, Ernesto? Bueno, que Beiras sigue sendo Beiras e será Beiras hasta o día que desapareza, que esperemos que tarde moitos anos, non? É dicir, é un home cunha vitalidade, cunha forma de expoñer os temas cunha claridade de ideas. Beiras sigue sendo Beiras de sempre. Canto tempo fai que o coñeces ti no Parlamento? Eu conocino no Parlamento. Por eso, no Parlamento. Cantos anos fai? Conocino no ano 85. Que diferencia hai? Prácticamente ninguna. No, moi pouca. É moi pouca. É dicir, é unha persoa que é vitalista hasta o final. Sí, pero o papel que está xogando agora probablemente sexa distinto, non? No, Non claro. sei, Sí, claro, distinto. por eso. Moi distinto, sí. E ti como ves? Vamos a ver, eu teño dificultades neste momento porque cada vez que falo con xente que está no Parlamento sempre me di que esta impresión que eu teño que non é de todo correcta. Pero a min o Beiras de hoxe aquí, que tamén foi moi vehemente, tamén dixo cousas moi duras e tal, pero foi mesturando con outras, é sempre excepcionalmente agradable e instructivo seguirlo. O peor é que o que se transmite del no Parlamento á sociedade non é iso. E, por tanto, empezo a ter unha enorme mágoa de que se perda unha oportunidade, non? Porque eu sempre pensei que Beiras lle iba a dar ao Parlamento unha sensación de altura medida no discurso. Medida no discurso. E como esa, eu, a través dos medios de comunicación non a vexo, a veces pregúntolle, tú co sabrás, non? Se no Parlamento se transmite esa sensación, pero eu, desde logo... Eu non estou no Parlamento non estar no Parlamento agora. Coincidí con Beiras varias legislaturas. Sí, eu coincidín unha na máis, non? Entonces, pois, teño esa mágoa, porque digamos que o que eu recibo pola televisión non me gusta, esa sucesión que fixeste. Pero tes a impresión de que o mellor non é completa a imaxe, Desde non? logo, esa sería mala. Tuco, ti como ves? Bueno, José Manuel é un personaxe moi atractivo, persoalmente, cercano e agarimoso, polo menos con moita xente, comigo, non? Como dixen eu, aquí xa ten unha, cando se lle ataca ferozmente desde a dereita, eu dixen aquí que ten unha dignísima biografía, unha digna biografía, desde posicións moi distintas ás miñas, cando menos neste momento, moi distintas, non? Eu fui votante do PSG no ano 77, movíame no entorno do PSG, pero a miña posición variou, a del tamén, que quede claro, na miña opinión. Pero logo, hoxe, por exemplo, di cousas que, bueno, que seguramente un sector da xente máis nova e outra xente radical, non o digo en termos pexorativos, lle agradan, pero que son inaplicables. Falábamos a desobediencia civil, o non pagar impostos ou este tipo de cuestións, pois realmente na historia hai moi poucas experiencias que levaran ao éxito neste tipo de cuestións, e se deixamos de pagar impostos simplemente non se poden soster os hospitais públicos, por exemplo, non? E logo fai cousas co que eu me mostro claramente en desacordo, me parecen inadmisibles nun Parlamento, incluso nun Parlamento como este, onde está moi degradado en gran medida debido á actitude política do Partido Popular e fundamentalmente, persoalmente, do presidente Núñez Feijóo. Hai cousas que non se poden facer como petar no escaño do presidente Núñez Feijóo. Miguel, como ves ti? É unha persona, desde logo, un meso atractivo, sobre todo para os jóvenes, unha persona moi agradable, unha cultura extrema, moi simpática e cunha gran inteligencia política e verbal. Pero quedamos só na mitad da cousa, el fala moi ben e explica moi ben e chama mellor a desobediencia civil e chama un montón de cosas para facer o qué? Para facer o qué? Porque eu non lle vin aínda propostas de política sustentadas, con todo o respeto, non sei que é unha persona, repito, brillante, é como Lenin, moi bo para a elaboración, pero despois non superon que facer con ela despois. E aquí me parece que é algo semellante. Para criticar está moi ben, para acabar a botar abaixo o sistema está moi ben, pero o problema é que despois que non me justifica o que vai facer despois. A continuación. E nin que me temo o que faría a continuación non sería moi bo. O que ocorre é que, estando de acordo contigo e con Miguel do da desobediencia civil, efectivamente, se analizas a historia, nunca un movimento de desobediencia civil foi... Moi poucas veces. Moi poucas veces, efectivamente. O que pasa é que non vos parece que neste momento
hai moita xente que o que quere escoitar ese tipo de non, cosas. seguro, claro, seguro. Hagamos unha desobediencia civil e tal. Entonces aí está precisamente o éxito desa mensaxe. Pero decir a xente o que quere escoitar ten un nombre desde Aristóteles. Chamase demagogia. Sí, demagogia, sí, pero isto está sustentado nunha situación que o que lle pide o corpo a moitísima xente é dicir, desobediencia civil e tal. Pero eu creo que hai unha cousa, porque non é só a apelación a estas cousas que poden ser extraordinarias nun momento como é o tema da desobediencia civil. Non, é que esa mesma apelación ás masas non encauzadas a través dun sistema de participación parlamentaria é unha cousa un pouco complicada. É bastante peligrosa, porque a democracia consiste precisamente en agrupar para ser capaces de ler a vontade popular, senón cada un lee a vontade popular. Dejadme que avancemos porque estamos hablando de una personalidad política desbordante, probablemente en esto coincidimos absolutamente todos, y quería compartir con vosotros otra personalidad política desbordante, muy singular, que es el presidente de un pequeño país, sobre todo porque está atosigado entre dos gigantes, entre Argentina y Brasil. Estamos hablando de Uruguay. Su presidente, José Mujica, el Pepe, como es conocido en toda Latinoamérica, ha estado en Galicia las últimas 24 horas con un programa de viaje apretadísimo, tan apretado que ha tenido que suspender el viaje que tenía previsto realizar a Italia mañana para descansar en Madrid antes de regresar a Uruguay. Ha estado con la colonia de uruguayos, ha estado con el presidente de la Xunta, ha estado con empresarios, y esta es una de las crónicas y de los mensajes que vamos a escuchar esta noche de José Mujica. Es su último acto oficial antes de regresar a su país. José Mujica comió hoy con los empresarios gallegos para entablar relaciones comerciales entre Galicia y Uruguay. Yo no soy alcahuete de empresario. Para vivir no preciso casi nada. Así, se lo digo. Pero le doy un abrazo a todos los empresarios que quieren trabajar derecho. ¿Saben por qué? Porque si trabajan derecho les tengo que cobrar impuestos y con eso tengo para bancar los problemas sociales que de otra manera no se pueden resolver. El presidente uruguayo confirmó el inicio de negociaciones con Galicia, sobre todo en el sector naval, eólico y la construcción, inspirándose en los vínculos históricos que unen ambas tierras. ¿Por qué le vamos a dejar la cancha libre a los gringos o a los chinos? ¿Por qué solo pueden ser grandes ellos? A cambio, pide a España que le haga de enlace en los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Mujica ponía rumbo a Madrid esta tarde tras cancelar el viaje que tenía previsto a Italia por agotamiento. Las 24 horas que pasó en Galicia han demostrado que el líder uruguayo gana adeptos por donde pasa. Esta mañana acudió con Feijóo a la inauguración de una plaza dedicada a José Gervasio Artigas, un acto en el que el presidente gallego fue abucheado por los afectados por las preferentes. Y Mujica aclamado por los uruguayos que se acercaron a recibirle. Premio Nobel de la Transparencia y de la Honestidad. Pepe, sos un grande. No se ha visto algo igual. Un hombre tan humilde, tan sencillo, que mira para el pueblo y nada más que para el pueblo. El Pepe es pueblo, el Pepe se sienta en la tierra, es como en una silla con unas personas importantes. Ahí está. Un ejemplo de lucha ese hombre, de coherencia y de inteligencia. Mujica se fue entre aplausos, besos, fotos y alabanzas. Feijóo marchó solo, escapando de la protesta de los afectados por las preferentes que se saldó con una detención. Bueno, seguro que nuestros contertulios conocen perfectamente la biografía política y la militancia de José Mujica, que saben que fue guerrillero tupamaro, que estuvo en la cárcel metido muchos de esos años en un aljibe y que en estos momentos, 14 años en la cárcel, pero parte de esos años en un agujero allí metido coincidiendo con la dictadura uruguaya. Y que en estos momentos, como decíamos, es el presidente de este país, de la República Oriental del Uruguay. Así que vamos a compartir con ustedes este perfil de este personaje tan singular que, como decía, entre otras cosas, presume de poder y de querer hacer política de otra manera. Desde luego no es lo habitual que un presidente, un jefe de Estado, por muy pequeño, humilde o apartado que sea su país, viva así. Aquí no sabe lo que es eso. En una casa tan modesta que roza la pobreza, 45 metros cuadrados, alejada de todo lujo, en el rural y con la única compañía de su mujer, su mascota y apenas 2 policías que conforman todo su séquito de seguridad. Pero José Mujica, el Pepe, es así.
dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Conocido en la prensa uruguaya como el político más pobre del mundo, renunció a la residencia oficial, cobra solo 1.000 euros al mes, ya que dona el 90% de su sueldo a obras benéficas. Cercano, distendido y austero, muy austero, la carrera a la presidencia lo obligó a desprenderse de sus vaqueros, su chaleco y su gorra habituales y a llevar trajes a medida, sin corbata, eso sí, una forma de demostrar su fidelidad a unos ideales, ya que antes de político, Mujica, de antepasados vascos, fue agricultor y revolucionario. Fundó el movimiento de los Tupamaros y pasó 14 años en prisión durante la dictadura, sometido a torturas y aislamiento, un pasado común con el de su mujer, también exguerrillera, pero sus ideas radicales de inspiración cubana se suavizaron con los años. Y todo lo que mira hacia ayer, naturalmente se opone a lo que es mañana. Con 78 ahora, lidera el Frente Amplio, una coalición de 6 partidos de izquierda que tiene como desafío recuperar la economía del país, que fuera considerado la Suiza de Latinoamérica y que todavía vive en shock tras la crisis del 2002. De guerrillero a teórico y defensor de las instituciones, critica la deriva hacia el caudillismo, adoptada por dirigentes como Evo Morales o Correa, capaz de llevarse bien con los líderes de la izquierda y de la derecha de sus países vecinos, excepto con los Kirchner. Tienen Lula da Silva a su gran referente. En el gobierno desde el 2010 llegó al poder con el respaldo de la mayoría, más del 52% de los votos, pero las simpatías han ido a menos, en parte alimentadas por los clichés, pero también por algunas diferencias dentro de su frente y por las críticas de la oposición, que lo acusa de populista. Yo puedo parecer un viejo excéntrico y loco, pero permítanme la libertad de opinión en un mundo. Político a contracorriente, lo que por ahora se puede afirmar es que Mujica es la evidencia de que otra forma de hacer o ser político es posible, fuera de los moldes habituales. Xosé Luis, cal é a mensaxe máis interesante do perfil de Mujica, si que observas algún rasgo interesante? Bueno, en primer lugar, a súa forma de ser e de entender a vida, eso de ir pobres de equipaxe para ter máis tempo para un mismo e tamén máis liberdade para decir as cousas, me parece que é unha definición moi bella no mundo, pero en todo caso poucas veces practicada, non? E eu creo que eso é enormemente interesante. O feito de que a xente yo recoñeza e transmita eso a través dun liderazgo parece que moi extendido e moi ben recibido, me parece importante. Creo, sin embargo, que hai que chamar moito a atención sobre os regímenes políticos que son capaces de, unha vez transformados, reciclar este tipo de xente. O importante é que haxa regímenes políticos que poñen un topamaro e o poñen de presidente do goberno, verdad? Pola vía inversa non houbéramos chegado a ningún lado, é dicir, se ganan os tupamaros, seguramente a situación houbera sido moitísimo máis complicada, non? E, por tanto, hai que ter moito cuidado, non... O que sabemos o que fixeron os que estaban na dictadura, eso sí que o sabemos. O que terían feito os tupamaros non o sabemos. Sí, os tupamaros tamén estuveron aí. A simpatía romántica era Fidel Castro, e Cuba está como está, Sí. Eso é indiscutible. A ver, eu creo que hai situacións destas que podense ver desde a excepcionalidade, pero non poden ser norma. E iso é moi importante en política, porque a política ríxese a través de cousas que son factibles, posibles, imitables, generalizables. O resto, as excepcións, son o que... Sí, pero Tuco, non demostra de alguna forma que hai cousas que asociamos indefectiblemente á política, o exercicio da política, e que ten que ver, bueno, ca pompa, con vivir de determinada... Pompa e circunstancia. Que Mujica, bueno, demostra que non son necesarias. Efectivamente. Mujica, non sei como se di, Mujica é un... Dixéchelo, a primeiro que dixeches de Mujica é moi singular. Moi singular. É completamente diferente. Non hai ningún gobernante no mundo, nin na esquerda, nin na dereita, respecto ao seu modo de vida, non digo a súa ideoloxía, comparable a Mujica, ningún. Por certo, con ter só 2 policías está moi ben de escolta, pero corre un risco serio. Quero decir, Olof Palme mataron na cola dun cine en Estocolmo porque iba sin
na pacífica Suecia sin escolta, non? Este home, este tipo de xestos, se non realmente non ten máis escolta que eso, pois queda como moi ben, pero me parece unha imprudencia, non? Pola súa parte para o país. Eu creo que Mujica, de todas maneiras, un exemplo dunha, non vou dicir reconversión, sino nunha revisión. Apuntaba algo Xosé Luís agora, dunha revisión da súa ideoloxía guerrilleira, da súa ideoloxía comunista, antidictatorial tamén, a unhas posicións socialdemócratas. E iso é moi importante. Incluso en Latinoamérica, enfrentado a un izquierdismo populista, enfrentado no bo sentido da palabra, pero onte había unha entrevista moi longa en El País de 2 páxinas, onde el, bueno, pois, de alguna maneira, puñalle certas límites, certas críticas ao chavismo, por exemplo, non? Fundamentalmente, non? Identifícase fundamentalmente con Lula e o seu referente dentro da rexión. En Galicia falou de cousas, porque, claro, estamos falando de Uruguai, que dos países de máis destino de galegos, probablemente en cifras absolutas non, pero en cifras relativas probablemente sexa o destino máis elexido por galegos históricamente, e el falou nestas últimas horas aquí en Galicia de determinadas cousas, por exemplo, da dimensión dese país, que coinciden algúns parámetros con a propia Galicia, ten 3 millóns de habitantes máis ou menos, e ten problemas comuns con oso, como, por exemplo, os graves problemas de natalidade que tamén teñen en Uruguai. Falou hoxe, por exemplo, aquí nese encontro con empresarios, entre os que, por certo, estaba Anxo Quintana, falou precisamente desa dimensión, desa pequena dimensión de Uruguai entre dous gigantes, como son Brasil e Argentina, pero tamén falou do papel que xoga Brasil naquela rexión e do papel que tería que xogar Alemania aquí, que podería ser, baixo o seu punto de vista, equivalente. Imos velo. En Uruguay todos sabemos que cualquier compromiso que suscriba un gobierno, si viene otro gobierno, lo tiene que llevar adelante. En Uruguay todos sabemos, aunque no lo manifestemos, que necesitamos una política exterior de relaciones muy seria y que lo único que nos puede acrecentar y diferenciar no es el tamaño de nuestro mercado, sino el tamaño de nuestro compromiso y de nuestra seriedad. Nuestra seriedad no es gratis. No somos correctos por ser correctos. Somos correctos porque es lo que más nos conviene en la situación en la que estamos. Nos toca vivir al lado de dos países continentales, brutales. Cualquier inversor que venga de afuera va a ir a los otros que tienen el gran mercado. ¿Por qué recalan en Uruguay? Por la seriedad. Brasil tiene una clase política parte muy inteligente. Y como país grande, sabe que tiene que pagar la cena. Porque es así. Como debiera ser en Europa con Alemania. Brasil tiene conciencia que para tener aliados políticos importantes, necesariamente tiene que dar ejemplos en el sentido de ayudar a esa integración. Hay allí una oportunidad. ¿Es que Brasil trabaja gratis? No, acá nadie trabaja gratis. Yo no soy tan inocente. Pero ¿qué puede precisar Brasil de un país como el Uruguay y de otros vecinos como Paraguay? El apoyo político en el escenario internacional, en las futuras disputas que va a haber en el Atlántico Sur, que son inevitables. Yo acabo de venir de China. Es como un elefante que viene caminando. Y uno con un elefante que viene caminando tiene que buscar la forma inteligente de esconderse o apartarse, porque no lo puede parar el elefante, sencillamente. Tal vez el aumento del nivel de vida le crea contradicciones y todo lo demás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creo que tenemos que desarrollar lo nuestro
Y desarrollar lo nuestro en esta época globalizadora es juntar partes que están por ahí. Si quieren existir en el mundo de hoy, van a tener que salir para afuera, porque lo que no crece perece en este mundo. Es así. Lo que no crece perece, sabiduría del señor Mújica. Ernesto. Me parece unha lección absolutamente magistral, pero me quedaría... Bueno, gustoume moitísimo a oito que ten para desplazamentos cortos, efectivamente, ¿no? sí. Coche, como os oitos de aquí, esas cosas, non? Pero eu quedaríame con dúas ideas, Quizás tiña razón Xosé Luis Etuco, probablemente este non é un modelo reproducible de presidencia noutros países de outras características. Hasta que chegou Mújica a Uruguai, tampouco, porque Tabaré Vázquez, que tamén era do Frente Amplio, pero non ten nada que ver, é un socialdemócrata de manual, digamos. Eso de o A8 ese que ten, das dous escoltas e tal, probablemente non son reproducibles. Pero eu quedaríame con dúas ideas que me parecen interesantísimas. É dicir, a lección de política internacional que acaba de dar, así en unhas frases, eso é certo. Soberbia, é dicir, somos un pequeno país, non podemos xugar moito, temos que ser serios, temos que ser serios e temos que xugar tal. E despois nunha idea que eu creo que en España e en Galicia, eu creo que falamos aquí en máis ocasións, non acabamos de asimilar e de defender e tal, que Galicia e España poden ser unha ponte extraordinaria entre Mercosur, é dicir, entre Latinoamérica e Mercosur e a Unión Europea. E eu creo que ese papel que expón Mújica debíamos de ter nosotros moito máis presente e tratar de avanzar por aí, porque somos unha ponte natural de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Me parece un personaxe francamente, imagino que terá, como todos, os seus debilidades, os seus defectos, pero me parece un personaxe extraordinario. Miguel. Sí, non, eu comparto, é unha persona... Eu son malo para este tipo de xentes, tal, pero non lle topo así grandes fallos. O que sí que lle veo é que, efectivamente, que é pragmático, é dicir, el vai triunfando porque abandona os principios os que seguía dos Tupamaros. O éxito dele é abandonar o modelo. Bueno, pero, sin embargo, ele foi coherente cunha forma de entender a vida. É un modelo Lula, facer política de dereita con cultura de esquerda. Por eso me gusta. Con respecto a súa vida particular, é coherente, quero dicir. O vai a fixar moito máis así. Uruguai foi o país máis... un dos dous únicos casos na historia do país de primeiro mundo que pasa ao terceiro. Está nos libros de texto, no Tratado de Economía, como un fracaso absoluto da socialdemocracia. É dicir, no seu momento, un país que nos anos 50... Da dictadura tamén, non? Non, a dictadura chegou por fracaso do outro. Suiza era Suiza da América Latina, é un dos países máis ricos do mundo, está entre os 5 países máis ricos do mundo. E arruinouse que se xubilaba aos 45 anos, tiñan unhas prestacións sociais desmesuradas e chegou un momento que aquilo colapsou. Colapsou nos anos 50 e 60, despois aí viu todos os desastres das dictaduras, precisamente como en parte como en Argentina, derivados da pobreza, dese declinio lento. E parece que está salindo do pozo. Pero por que non está facendo o que fixeron os seus antepasados socialdemócratas? Ainda que reivindica a socialdemocracia. A ver, decías tú. Bueno, primeiro, non estou de acordo con esa lectura que fai Miguel, porque non coñezo suficiente a historia de Uruguai para negar o posible fracaso económico, pero socialdemocracia non é só economía. Uruguai ten un pouso espectacular de democracia, de laicismo, de escola pública, de interrupción voluntaria de embarazo desde principios do século XX, que se notou e se nota agora, hasta tal punto que a ditadura uruguaya é un caso excepcional. O sea, fixo un referéndum e perdeu o referéndum porque a tradición de manter a oficina electoral mantiña os censos intactos, por exemplo. Eu creo que este home, como lle dixo un compatriota, sos un grande. Eu creo que é un personaxe realmente excepcional, pero por excepcional probablemente irrepetible, non? Ainda que debe ser moitos estadistas e moitos políticos deberíamos mirarnos no seu espello. Grande como grande, Lula. A ver, temos que ir acabando con isto. Nada máis un apunte. Ainda lle dixo outra cosa que a mí me parece moi chamativa. Eres el Premio Nobel de la Transparencia. É dicir, neste momento que estamos todos falando de transparencia... que se me esquecía, unha cousa moi importante para nós. Cando falou da teoría do elefante, dixo China e Estados Unidos son elefantes, por lo tanto, un elefante solo se pode... O elefante sigue camiñando, solo se pode facer frente estando xuntos. Isto é moi importante para comprender o valor da Unión Europea e, por certo, para comprender o valor de España.
Bueno, elecciones de Pepe Mujica, que por cierto forma parte de un experimento político, vamos a ponerlo entre comillas, que en su momento rompió el bipartidismo entre los blancos y los colorados que se alternaban el poder en Uruguay y que en algún momento el Bloque Nacionalista Galego intentó copiar, porque es un frente de partidos, cada uno de ellos con su personalidad y su intención dividida, y que se van bueno, alternando en el poder independientemente de las ideologías que cada uno mantengan, porque efectivamente Tabaré Vázquez, que es el anterior presidente, no tiene nada que ver con José Mujica. Efectivamente. Bueno, han pasado más cosas hoy aquí en... Bueno, tiene que ver, Tabaré Vázquez es socialdemócrata y sí, el origen de Tabaré... Tienen un programa común. Sí, tiene un programa común, pero no son miméticos. Tabaré Vázquez sí. Vamos a pasar al capítulo de Uruguay, porque aquí en España estamos pendientes de una cita que tendrá lugar pasado mañana, miércoles, ese Consejo Europeo en el que, una vez más, después veremos si es así o no, España se juega muchas cosas. Hoy ha habido actualidad económica, como siempre, que nos va a resumir ya Usía Rodríguez, así que adelante, Usía. Pues Fernanda, como decías, a la espera de ese Consejo Europeo siguen los exámenes y las recomendaciones a la economía española. Esta vez el mensaje nos ha llegado desde la Troika y toca de lleno un tema tan sensible como es el de los desahucios, porque a la tríada formada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional le preocupa y mucho que las normas antidesahucios perjudiquen a la banca. Por eso piden al Gobierno que esa normativa no tenga ningún impacto negativo sobre la estabilidad financiera. La Troika ha pedido también que España refuerce la vigilancia sobre la banca, ya que siguen existiendo elevados riesgos para esta economía. La Troika ha jugado el papel del poli malo, pide más control al Gobierno. La ONU ha sido hoy el poli bueno, quiere que el Ejecutivo relaje sus reformas. La Organización Internacional del Trabajo ha lanzado una clara advertencia a España. Si sigue bajando los salarios, pondrá en peligro el consumo, el empleo y también el déficit. Asegura que desde que se aprobó la reforma laboral, nuestro país se ha adentrado de lleno en la senda de la devaluación interna y ha incrementado la pobreza. Duras advertencias de este organismo que contrastan con lo que este mismo sábado afirmaba el presidente del Gobierno. La reforma laboral ha logrado algo que no se puede obviar, una contención salarial que ayuda a mantener la competitividad y hará que generemos empleo más rápidamente cuando regrese el crecimiento. La OIT pide que se pare ya la devaluación salarial, mientras que el Banco de España propone precisamente todo lo contrario: suprimir el salario mínimo en algunos casos, pagarle a los trabajadores con más dificultades para encontrar un empleo menos de 645 euros al mes. Era solo una de las ideas de Luis Linde. Hoy la ministra de Empleo, Fátima Báñez, le ha devuelto la pelota. Ellos que se encarguen, dice, de que fluya el crédito. Que el Banco de España también tiene una función de compromiso con la sociedad muy importante en este momento, porque lo más importante hoy para el empleo es que llegue el crédito. Por tanto, yo le pido que ayuden haciendo que llegue cuanto antes el crédito a las empresas, que son las verdaderas creadoras de empleo en España. Y ayer el primer ministro italiano pidió perdón a los ciudadanos que se han visto y se siguen viendo obligados a salir de Italia para buscar trabajo en otros países. Enrico Letta, a través de una carta publicada en el diario La Estampa, aseguró que es un error imperdonable haber dejado de lado a todos los jóvenes. Nada que ver con lo que escuchamos a veces aquí de boca de nuestros políticos. Después de la famosa movilidad exterior acuñada por Báñez para hablar de inmigración, llega la teoría de Esteban González Pons. Cuando los jóvenes donde van a trabajar es a la Unión Europea, en realidad están en su país. En la medida en la que estén en la Unión Europea, están en casa. No podemos considerar que trabajar en la Unión Europea es trabajar en el extranjero, porque si lo hacemos así, nos estamos equivocando. Y todo esto a la espera de que mañana se conozcan los datos del paro del mes de mayo. Lo que parece claro es que el Gobierno espera buenas noticias. También es cierto que en los últimos 4 años el número de desempleados siempre ha descendido en este mes del año. El próximo martes, día 4, les recomiendo que presten atención a las cifras de paro y cotizantes a la Seguridad Social que serán públicas por el Ministerio de Empleo. Van a ser, si se confirman las tendencias observadas, claramente esperanzadoras. Mañana habrá datos buenos, esperanzadores para el empleo. Era la número 2 del Gobierno, su portavoz, y ahora también la principal responsable de coordinar su política económica, solo por detrás del presidente. Rajoy ha dado todavía más poder a Soraya Sáenz de Santamaría, nombrándola vicepresidenta de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
una comisión a la que hasta ahora ni siquiera pertenecía, pero que tras los cambios publicados hoy en el BOE presidirá cada vez que Rajoy esté ausente, una atribución que la coloca por encima de los ministros de Hacienda y Economía, aunque desde el PP no creen que se esté desautorizando a nadie. No se trata de desautorizar a nadie ni de quitarle sus competencias a nadie, ni muchísimo menos. Creo que es lo lógico y lo normal en el funcionamiento de un gobierno donde hay un vicepresidente y no hay dos. Con desautorización o sin ella, lo cierto es que Sáenz de Santamaría ha mediado más de una vez entre Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, dos ministros famosos también por contradecirse el uno al otro. Déficit del 2011. Ante el Financial Times, Montoro admitía dificultades para cumplir el objetivo del 4,4% y reclamaba tiempo y espacio para maniobrar. Luis de Guindos salía al quite. Pedir flexibilidad a Europa no estaba en la agenda. Déficit del 2012. A primeros de año, el ministro de Economía reconocía que es posible que el déficit pase del 8%. Le rectificaba el titular de Hacienda. El Gobierno mantiene la previsión en el entorno del 8%. Ajustes extras. De Guindos dijo que el ajuste extra de 5.000 millones de euros reclamado por Bruselas se repartiría equitativamente entre las distintas administraciones. Hacienda le contradijo asegurando que lo asumiría por completo el Estado. Más recortes. En agosto, Economía prometió que Bruselas no pediría nuevos recortes a cambio de su ayuda. 2 días después, Montoro vaticinó nuevos ajustes muy dolorosos para 2013. De todo esto hablamos ya en nuestra mesa de debate, pero como siempre también en nuestras redes sociales. Redes sociales que llevan toda la noche muy activas. Ya llevamos comentando durante mucho tiempo esta entrevista de José Manuel Beras. Ahora toca hablar de política y de economía, así que de economía será nuestro hashtag #EconomíaViaV. Si queréis seguir opinando, seguir participando en nuestro programa en ViaV, solo tenéis que entrar en Twitter, pero ya sabéis que también lo podéis hacer en Facebook o mandándonos un email a viav@vtelevisión.es. Volvemos a la mesa, Fernanda. Pues muchas gracias, chicas. Como siempre, José Luis, ¿a quién hay que hacerle caso? A la OIT, que dice, ojito, que nos estamos pasando, a la Troika, que dice que la banca está tan mal que ni siquiera se puede hacer restricciones con los desahuciados, o al Banco de España, que da incluso un paso más allá y dice que ni el salario mínimo. A ver, son órganos no mezclables, no hacen lo mismo. Ya. Los órganos como el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Europeo, o el... no sé, ya son los dos que hay que citar, ¿no? Pero debe de haber ahí otro más, no sé, Bruselas, ¿no? Son órganos de control y son órganos de asesoría, ¿no? Y de los análisis. que forman parte de la Troika, quieres decir. Sí. Y el otro es un órgano, por decirlo de alguna manera, de carácter social, político. Es un depende de la ONU, depende de la ONU, bueno, la OIT. pero es así como una especie de... ¿Y el Banco de España en dónde lo colocas? En la primera parte. En la primera parte. En la primera parte, sí. Entonces, es mucho más fácil el papel de los segundos que el papel de los primeros, porque el papel de los segundos puede ser dulce, es como los abuelos con los nietos, ¿eh? Pueden ser dulces y los papás no, tienen que educar. Y no es que, no es que sea mejor el abuelo para el niño que el papá, el mejor es el papá, pero el abuelo puede ser dulce. O la dulce, mezcla de las dos cosas. O la mezcla de las dos cosas, pero en todo caso los papeles no son confundibles entre sí. Sería muy importante que tuviésemos la cabeza fría suficiente para escuchar algunas cosas que se han escuchado hoy y ver la parte que las justifica. La gente no está loca, no es tonta y no dice así cosas así a tontas y a locas. A ver, lo que dijo la Troika sobre los desahucios es ¿cómo se llamaba aquello? El libro de Petete. Lo que está diciendo no es que tengamos que ser así o andando, no. Dice que si queremos no desahuciar tenemos que pagar. Eso es exactamente lo que está diciendo. Es decir, ustedes, los españoles, pueden ser absolutamente libres de no desahuciar a nadie. Sí. Pero cada vez que alguien no pague la hipoteca, alguien la tiene que pagar. Pero te recuerdo, perdón que te interrumpa, que la propia Unión Europea, a través de su tribunal, falló que las condiciones de las hipotecas en España no eran justas. Esa sentencia la hemos desparramado de una manera extraordinaria. Dijo muy poca cosa para muy pocas hipotecas. Lo que está diciendo esto es, cada hipoteca que no se desahucia, cada hipoteca que no se paga, alguien la tiene que proveer en el banco. ¿Y quién la provee? La pueden proveer los ciudadanos con sus impuestos, Europa con los suyos, el banco con sus recursos. Lo que quiere decir es que ahí hay un pozo que impide que salga el crédito hacia afuera y que impide que los bancos sean solventes. Que son en este momento los dos grandes problemas que tenemos. Cada vez que un señor debe 100.000 euros y no los paga, o el banco pierde solvencia o alguien los pone. Y no hay otro remedio.
Y por tanto eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? No nos han dicho sean ustedes malos, muerdan a los pobres, no nos han dicho nada de eso. Nos han dicho, cuidadito, que si le cargan a los bancos la función de la orden terciaria de San Francisco, los bancos van a acabar como la orden terciaria de San Francisco, es decir, pobreza solemne. Y yo creo que, segunda cuestión que yo creo que hemos oído, durísima de escuchar, pero es el huevo de Colón. Estar en Europa no es estar fuera de nuestro mundo, porque si no hay que marcharse. Es decir, si nosotros en este momento entendemos que estar en Francia es estar en el extranjero y no somos capaces de entender que un niño... Vamos a ver, a mí me gusta más tener los niños en Santiago que en Vigo. Me gusta más tener los niños en Vigo que en Andalucía. Pero me da igual tenerlos en Andalucía que en París. Me da exactamente igual. Es más, en algunos casos prefiero tenerlo en Lisboa y no en Andalucía. Es decir, ¿por qué? Porque no podemos empezar a meter la cuestión sentimental en el proceso de la Unión Europea. Es que si no somos capaces de afirmar... Esto pasa lo mismo que con el término, Sí, hay más cosas que decir. Pero esto pasa lo mismo que con lo que decíamos el otro día de los acuerdos para ir a Europa. A Europa no se puede ir con acuerdos de país, hay que ir con acuerdos de política. Si no, te fríen vivo, como es lógico. Y aquí sucede un poco lo mismo. Si no somos capaces de decir... A ver, el primero que lo dijo, ¿queréis que os lo recuerde quién fue? El señor Fraga fue el primero que dijo aquí, que yo recuerde. No es que lo escribió, que creo que algunos lo escribimos un poco antes, pero que, dicho en un discurso, el primero que dijo Europa no es el extranjero fue el señor Fraga hace como unos 15 años. Bueno, pues eso es la verdad, porque si no, no se entiende nada. Porque lo que decía Almunia aquel día. A ver, para que un señor lituano ponga un euro para rescatar a la banca española, hombre, hay que explicar el país de alguna manera que sea coherente con eso. Si no, no es posible entender nada. Oye, José Luis, es que no estoy nada de acuerdo con ninguna de las cosas que acabas de decir y voy a tratar de ponerlas también encima del mesa. Yo estoy profundamente enamorado de la Troika, que son unos señores a los que no he votado, que no conozco de nada y que no abrieron la boca ni con Caja Madrid, ni con Bancaja, ni con Nova Caixa Galicia, ni con Caja Segovia, ni con nadie. El problema ahora resulta que son los desahucios. No, perdona, José Luis. El problema de la Troika son los desahucios de este país. No ha dicho absolutamente... Ellos han dicho que el problema es la banca, no los desahucios. Claro, y la banca que viene por el desahucio. O sea, el problema de la banca de este país son los desahucios. Es una parte. La parte más importante de la banca de este país, ¿me quieres decir que son los desahucios? La ruina no vino de ahí. Pero tú tampoco le quitas la importancia que le quitan, deduzco que tú también, a esa sentencia de la Unión Europea, porque yo apelo a esa sentencia... No, un momento, déjame acabar. Porque en estos momentos hay muchos jueces, incluidos los de la provincia de Pontevedra, que aferrándose a determinadas recomendaciones judiciales están dejando de aplicar los desahucios. Pero legalmente. Bueno, pero estamos hablando de jueces. Legalmente. Claro. Quien ha hundido el país son los desahuciados, parece ser, para la Troika y para tres más. No puedes decir tú. No, yo lo digo yo porque lo ha dicho la Troika. La Troika ha dicho... No, pero José Luis, la Troika ha dicho... Que no le busquemos una solución a los desahuciados inmediatamente. No ha dicho eso tampoco. Ha dicho que si usted le quiere solucionar, páguele la hipoteca. Páguele la hipoteca, pero ese no es el problema que tenemos en este país, mi querido amigo. El problema que tenemos en este país es que ha habido un desastre financiero y han convertido todos los bancos en unos casinos de juego. No te lo ha hecho la Troika, Ernesto. No, pero ya lo sé. No te lo ha hecho la Troika. La Troika te ha mandado 100.000 millones de pelas para que puedas rescatarlos. Que no los necesitamos. Y te dice, muchísimo cuidado, porque puede acabar los 100.000 millones y seguir con el problema. José Luis, que me parece, de verdad, me parece un despropósito que la Troika venga ahora, insisto, que son unos señores a los que no hemos votado, ni tú ni yo, ni nadie de este país. Tampoco hemos votado a Montoro, ¿eh? No, yo tampoco. Claro. Pero mira... Es que no se puede ir por esa vía. Creo que lo dijisteis en sentidos distintos. Ni al presidente del Banco de España. Me parece un despropósito, así dice las tonterías que dice, pero no porque no la hayamos votado. Dice tonterías absolutas. Vale. Mira, lo que no me parece justificable es que la Troika en este momento ponga el dedo en los desahucios, en los desahuciados, cuando no lo ha puesto antes en nada. Y te voy a decir una cosa. Lo ha puesto en la banca, efectivamente, Letonia es un país de nuestro entorno y formamos parte de eso. Pero tal y como lo dijo el señor González Pons, lo que el señor González Pons ha dicho es lo siguiente, y es mi lectura. Mire, somos incapaces de crear un solo puesto de trabajo. Y váyanse ustedes preparando porque sus niños se van a ir a trabajar a Letonia, que es nuestra casa.
Estamos en casa. Que hace un frío. Que hace un frío. No, esa es la incapacidad para decir somos incapaces de crear puestos de trabajo en España. Primeira cuestión, Fernanda, a mí a sentencia sobre os salados pareceme moi importante, moi importante. Pero non é unha sentencia que se poda xeralizar independentemente do que fagan os xuíces. Sentencia non di que se paren todos os desahucios. No, lo que dices que las cláusulas eran abusivas. As que son abusivas, que ten que determinar un xuiz. A do Chan, por exemplo. Que ten que determinar un xuiz, eso, ben. Pero unha sentencia importante. Queremos recordar lo que dice la sentencia. Sí. La sentencia dice que la idea de España de que desde que se dicta la sentencia de desahucio no hay ningún elemento que la paralice que sea incidental, lo que dice es que los asuntos incidentales que hagan referencia a las cláusulas abusivas tienen que ser resueltas antes de producirse el desahucio. Nada más que dice eso. Y eso, a la hora de mirar las sentencias... Pero es que eso no se produjo hasta ahora. Bien, claro, no se produjo hasta ahora. Es en vez de desahuciar este mes, desahuciar Por eso se paralizan los desahucios, claro. Los jueces se aferran. Los jueces de la provincia de Pontevedra han paralizado todos los desahucios. No, pero no es por eso, claro. Públicamente, digo por proximidad. Eu creo que hai desahucios e desahucios. Os desahucios, o problema, é verdade que non pagar as hipotecas aos bancos crea un problema económico. Pero si ese non é o problema que hai en España, as hipotecas é o último que se deixa de pagar. O último que se deixa de pagar. Non pagar as hipotecas, non pagar unha hipoteca a un banco xenera un problema económico, pero sobre todo para o que non pode pagar. Desahuciar unha persoa crea un problema social gravísimo en moitas ocasións. Entonces aí a cuestión, o sea, hai un problema económico e hai un problema social, e hai que ver que é o que se prioriza, e hai que dar solucións a eso. O Estado debe estar para dar solucións a este tipo de cuestións. Por exemplo, legislando sobre a dación en pago, que non se acaba de legislar sobre esa cuestión, porque eso generaría moitos problemas, non en relación coa perda da vivenda, pero a perda da vivenda é un problema moi serio, moi serio e moi grave. Entonces, bueno, hai que balancear os problemas económicos e os problemas sociais. Miguel, cal era a túa... En España hai un 85% de propietarios de vivenda, máis ou menos, en Alemania hai como un 45%. Inducido. Eso é porque a lei española é moi dura. É moi dura e que como é tan dura permite a todos os españois ter vivenda. Ou a boa parte dos españois ter vivendas. Hai moitos anos. Pero por eso, a cultura española, porque a lei española ten máis de 100 anos. Pero vamos a ver, o que di Barreiro ten toda a razón. En que sentido? A troika non se mete no que hai que facer, non que hai que facer, só dice que hai que provisionar un por un todos estes desahucios que non se cubren, porque eso despois xa se está facendo un segundo rescate por cousas como estas. E, obviamente, non podemos negar que o problema inmobiliario está en boa medida detrás do problema que sufre a banca. O que pasou a banca foi un deterioro masivo de activos, porque non fai falta con que sea un porcentaxe moi alto que non pague. Un 5 ou 10% te tumba todo. Porque tal é a masa de crédito mobiliario que se move, porque non só se move o crédito mobiliario, se moven todas as cédulas hipotecarias, se move todo un mundo detrás deso, que te bota abaixo como se generaliza isto. E despois quería falar do Banco de España, que está xente ofendendo sin motivo. Meus veciños aquí o Banco de España, cando foi unha cousa sensata que non hai moito tempo o Banco de España, eso do salario mínimo, porque aí sí que son cosas... Aí son socialdemócratas, como socialdemócratas suecos e como socialdemócratas alemáns, que nunca na súa historia se lles ocurriu a idea absurda de poñer o salario mínimo nos seus países, porque nin en Suecia nin en Alemania é salario mínimo, e en 10 países de Europa máis. Por certo, todos con salarios medios moi superiores aos españóis e con tasas de paro infinitamente máis baixas. Aquí o salario mínimo xa se incumple. Unha das causas principais do paro español é o salario mínimo, e aquí o digo. Non é verdade. Pois é. Se non explique, compara con Unha das causas principais do paro español, aparte da crise económica mundial e da crise específica que ten que ver coa burbulla inmobiliaria e a especulación inmobiliaria, ten que ver na última fase coa reforma laboral do Partido Popular. Non. Sí, coa reforma laboral, coa desregulación, con quitar, como que non? O sea, ti que pensas que pagando a xente 400 euros acababase o paro? Pagando a cada traballador en cada sitio que vale. Fixemos que en España hai 20, o que vale en cada tempo lugar, porque fixemos que en España tasas de paro son moi disímiles. Pero cal é o límite cara baixo? Non hai límite. Non hai límite. Non hai límite nin debe habelo. O salario mínimo, perdón, deixame acabar o argumento. O salario mínimo
foi inventado basicamente para proteger os traballadores establecidos, é un invento sindical para proteger os traballadores establecidos frente aos jóvenes e frente aos inmigrantes, basicamente, que compiten con eles en salarios, basicamente é protección. É unha máquina sistemática de crear para entre os jóvenes, entre os inmigrantes e moitas veces entre as mulleres. Iso non é verdade. Eso é así en todos os sitios. Déxame que che diga unha cousa con todo o cariño. Déxame que che diga... Porque é da miña especialidade, son profesor de política laboral. Mira, déxame que che diga unha cousa con todo o cariño. Pero tes unha ideoloxía. No, pero non é ideoloxía. Está facendo teoloxía. No, é un argumento puramente económico. Las autoridades laborales, las autoridades laborales de Bangladesh son unos progresistas al lado de... Pero la tasa de paro é moi baixa. Vamos a ver, pero estamos deixando de que non hai traballo, que non queda traballo. Además, que son... Tú que queres? Que te... Además, por favor, non quero traballar, pero o que quero que é un rapaz empeza a traballar, que teña traballo e que non este tirado na casa, porque un rapaz que quera traballar ten que estar traballando, porque hai moitos está aprendendo, está metiéndose no mundo, non está na casa. Favorece as rentas do capital e as rentas do traballo desbalanceadas. A ver, temos que facer unha pequena pausa. A volta seguimos con a mesma intensidade. Vamos a hacer unha pequena pausa de publicidade. A cousa está como está. Volvemos enseguida, un par de minutos nada máis. Volvemos enseguida.